Con algunos temores, Rowland bebió una pequeña cantidad de licor, y envolvió en el abrigo a la niña, que aún dormía, para ir a caminar sobre el hielo. La niebla se había ido, y un mar azul se extendía en el horizonte. Detrás de él había una montaña de hielo. La escaló y tuvo una buena vista de un precipicio con una altura de cientos de pies. Ante él, el hielo descendía a una playa más empinada que la que tenía detrás, y a la derecha había varias colinas y picos más altos, esparcidos en medio de numerosos cañones y cuevas, y brillantes cascadas que ocultaban el horizonte en esa dirección. Por ningún lugar se veía una vela o el humo de un buque para animarlo, y retrocedió sobre sus pasos. Pero cuando estaba a media distancia del naufragio, vio una figura blanca que se aproximaba desde los picos. Sus ojos aún no se encontraban en buenas condiciones, y después de un dudoso escrutinio, comenzó a correr. Porque vio que el misterioso objeto blanco estaba más cerca del naufragio que él, disminuyendo rápidamente su distancia. A unas 100 yardas, el corazón le dio un vuelco, y la sangre se le heló en las venas, como el hielo que estaba bajo sus pies, porque el objeto blanco era un viajero del helado norte, encorvado y hambriento, un oso polar, que había olido comida y la estaba buscando, aproximándose con un pesado trote, sus enormes y rojas mandíbulas semiabiertas, mostrando unos amarillentos colmillos. Rowland no tenía ninguna arma, a excepción de una resistente navaja de bolsillo, y sin embargo la extrajo y abrió mientras corría. Ni por un instante dudó que se trataba de un conflicto que casi prometía la muerte, debido a que la presencia de este oso involucraba la seguridad de la niña, cuya vida se había tornado más importante para Rowland que la suya propia. Para horror suyo, vio que la niña se arrastraba fuera de la abertura en su cubierta blanca, justo cuando el oso doblaba la esquina del puente. «Regresa, pequeña. Regresa», gritó mientras se parapetaba detrás de un talud. El oso alcanzó a la niña primero, y sin ningún esfuerzo aparente, la lanzó con un golpe de sus enormes zarpas, a una docena de pies de distancia, donde permaneció inerte. Se dirigió a ella cuando Rowland lo interceptó. El oso se levantó sobre sus patas traseras, bajó lentamente y cargó, y Rowland sintió que los huesos de su brazo izquierdo se rompían bajo el ímpetu de la mordedura de las enormes mandíbulas. Pero al caer, enterró la navaja en el peludo flanco, y el oso, con un gruñido de ira, escupió el miembro mutilado y le asestó un golpe que lo mandó muy lejos sobre el hielo, mucho más de lo que se encontraba la niña. Él se levantó, con las costillas rotas, y sintiendo escasamente el dolor, esperó la segunda arremetida. En su contra estaba el herido e inútil brazo, agarrado entre las amarillentas mandíbulas, y de nuevo él presionó hacia atrás, pero esta vez usó metódicamente la navaja. El enorme hocico presionaba contra su pecho. El cálido y fétido aliento estaba en sus fosas nasales, y los rabiosos ojos brillaban sobre su hombro. Él atacó el ojo izquierdo del animal, y lo hizo de verdad. La hoja de 12 centímetros y medio volvió a ser manipulada, perforando el cerebro, y el animal, con una convulsiva agitación que lo llevó a medio camino de sus pies por el brazo herido, se levantó con sus garras extendidas en sus 20 centímetros de longitud, para desplomarse, y después de unas espasmódicas patadas, quedó inerte. Rowland había hecho lo que ningún cazador inuit habría tenido el valor de hacer: enfrentarse y matar al tigre del norte con un cuchillo. Todo había sucedido en un minuto. Él se había lesionado por su vida, porque en la quietud de un hospital, lo mejor del talento quirúrgico habría sido intensamente aprovechado para reorganizar los fragmentos del hueso en el flácido brazo y poner en su lugar las costillas rotas. Pero se encontraba a la deriva en una isla de hielo flotante, con una temperatura cercana al punto de congelación, y aún sin la ayuda de lo salvaje de la naturaleza. Dolorosamente se dirigió hacia el pequeño bulto blanco y rojo, alzándolo con su brazo infecto, a pesar de que el agacharse le causó un dolor agudísimo. La niña sangraba por 4 profundos y crueles arañazos que se extendían diagonalmente desde el hombro derecho hasta la parte baja de la espalda. Pero tras examinarla suavemente halló que los frágiles huesos no se habían roto, y que su inconsciencia se debía al áspero contacto de su mente con el hielo, lo cual explicaba la hinchazón que se le había formado. Por pura necesidad, sus primeros esfuerzos fueron hechos en beneficio propio.
Así que, después de envolver a la chiquilla en su abrigo, la acomodó en el refugio, para después cortar la lona y con ella hacer un cabestrillo para su brazo herido. Entonces, valiéndose del cuchillo, los dedos y los dientes, desolló en parte el oso, obligándose con frecuencia a detenerse para que el dolor no lo desmayara, y de la cálida, pero no muy gruesa capa de piel cortó una ancha porción que, después de lavada en un estanque cercano, ató firmemente a la espalda de la chiquilla, usando el destrozado pijama como un vendaje. Cortó el forro de franela de su abrigo, y con una de las mangas hizo vestiduras inferiores para las pequeñas piernas, doblando lo que sobraba de longitud sobre los tobillos inertes. Envolvió el lino de la parte del cuerpo alrededor de su cintura, incluyendo los brazos, y alrededor le envolvió con tiras de lienzo, empalmando este envoltorio parecido a una moña con hilachas, tal como un marino asegura una vestidura calurosa a las partes dobles de un cable, un proceso que, una vez terminado, habría despertado la indignación de cualquier madre que le viera. Pero él era solamente un hombre que sufría una angustia a nivel mental y físico. Para cuando hubo terminado, la niña había recuperado la conciencia, y se quejaba de su miseria con un débil gimoteo. Pero él se propuso no detenerse, para poderse endurecer con el frío y el dolor. Había abundancia de agua fresca, gracias al hielo fundido, esparcido en los estanques. El oso surtiría comida, pero para cocinarla necesitaban fuego, lo mismo que para mantenerse calientes, prevenirse de la peligrosa inflamación de sus miembros, y hacer una hoguera que pudiera ser vista por los buques que pasarán por ahí. Temerariamente bebió de la botella, necesitando el estimulante y razonando, quizá correctamente, que ninguna droga ordinaria podría afectarlo en sus actuales condiciones. Entonces examinó el naufragio, compuesto en su mayor parte de buena leña menuda. Parcialmente, encima y debajo de esta pila, había un bote salvavidas, cubierto con terminaciones de acero, ahora dobladas en un ángulo mayor de 90 grados, y descansando sobre sus bordes. Con la lona envolviendo una mitad, y un pequeño fuego en la otra, prometía ser, gracias a sus propiedades de conducción del calor, un mejor y más cálido refugio que el puente. Un marinero sin cerillos es una anomalía. Cortó vituras de madera, encendió el fuego, colgó la lona y trajo a la niña, que lastimeramente pedía un trago de agua. Encontró un jarro, posiblemente dejado en un bote que hacía agua, antes de ser arriado en los pescantes, y le dio de beber a la chiquilla, no sin antes añadirle unas cuantas gotas de whisky al vaso. Entonces pensó en el desayuno. Cortando un filete de los cuartos traseros del oso, lo asó ensartado en una varilla, encontrándolo dulce y satisfactorio. Pero al intentar alimentar a la niña, vio la necesidad de liberar sus brazos, lo cual hizo, sacrificando las mangas para cubrirlos. El cambio y la comida interrumpieron el llanto de la niña por un rato, y Rowland descansó con ella en el cálido bote. Antes de terminar el día se había acabado el whisky, y él tenía fiebre y era presa del delirio, mientras que la niña se hallaba un poco mejor.